Bueno, en realidad soy profe. Bueno, estamos entre docentes. Entre docentes. Trabajo en la provincia de Buenos Aires, en una escuela secundaria, y ahora actualmente estoy haciendo la carrera de consultoría psicológica. Así que vas a bucear en la trastienda del cerebro de las personas. ¿Psicología? Sí, consultoría psicológica. Eso intentamos. Bueno. Trabajar con las personas desde otro lugar. Bueno, así que 2 cosas importantes. Miran, en breve tiempo me contaste 3 cosas importantes. Una, que naciste en un lugar establecido delante de la mirada de Dios, un lugar que teme a Dios. Conozco a tus viejos. Sí. Y realmente son 2 amorosos que tienen mucho temor de Dios y hacen mucho por el prójimo. Porque, a ver, cuando nos presentamos así delante de una cámara o a través de un micrófono, en el caso de la FM, la mayoría puede pensar de que estamos interesados en ellos. Mal interesados, porque Dios nos ha pedido justamente que estemos interesados, ¿no? Él dijo que debemos amarle a Él y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y obviamente recae en una responsabilidad muy seria, ¿no? ¿Cuántos chicos tenés? 4. 4 chicos. Con Daniel tenemos 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones. Que se empataron. Sí, se quedaron en Buenos Aires. También tenían actividad, así que están allá trabajando en la actividad local, que es en Lanús, provincia de Buenos Aires. Muy bien. Y ahora voy a tocar un poquito más profundo a la cosa. A ver, porque me dijiste que sos profe, me dijiste que tenés 4 chicos, me dijiste que venís de un hogar cristiano. ¿Y qué haces por el Señor? Bueno, ¿qué estás haciendo por Él? En primer lugar, agradecerle cada día. Lo que más me gusta es levantarme y acostarme y saber que Dios ha tenido el control de mi vida. Se lo he dejado. He decidido dejarle el control a Dios de mi vida, a pesar de todo lo que estudio y de lo que me preparo para poder capacitarme. Y estamos con Daniel trabajando en la actividad con niños desde hace mucho tiempo, en la actividad con adolescentes. Bueno, en la iglesia en Buenos Aires se está trabajando, tratando de tener un compromiso y tratando de tener una vivencia de relación con Dios. No tanto una religión, sino una relación con Dios, que es lo que más nos interesa. Es que debe ser así. Desde aquí, desde este micrófono, desde estas cámaras, vez tras vez decimos que lo que nosotros ofrecemos no es un cambio de religión. Ofrecemos lo que Dios ofrece, con mucha, limitación, con mucha pobreza, pero es nuestro deseo sincero de ofrecerle a quien nos ve, a quien nos escucha, el camino que Dios ha trazado para que el día de mañana, cuando nuestra vida deje de estar aquí en la tierra, podamos acceder a la casa del Padre, como le gustaba decir al Señor Jesús, ¿no? Bueno, tanto Daniel como Nancy, matrimonio cristiano. Daniel, pastor en una de las iglesias de Buenos Aires, en calle, ¿cómo es ahora? Caguazú, Eva Perón. Actualmente ahora, ¿no? es Eva Perón. Antes era Caguazú, ahora es Eva Perón. Uno de los pastores ancianos de allí de la congregación, y han tenido los dos el deseo de aceptar la invitación de la iglesia para estar con nosotros en este nuevo aniversario del inicio de la obra aquí en Mar del Plata, 66 años, donde hemos tenido y tenemos muchos motivos para alabar a Dios y darle muchas gracias por todo lo que hace por nosotros. ¿Y vos, Dani, aparte de ser pastor? Inicialmente tengo que decir que mi esposa toma la decisión de estudiar psicología a partir de haberme conocido. Ese es el primer punto, ¿no? Sí, que bueno, hay que destacarlo. Sí. Desde ahí emprendió una lucha por entender el cerebro humano, y no lo logró. Pero bueno, no, sí, además de pastorear una iglesia y tratar de colaborar de algún modo en lo que uno puede muy modestamente con otras iglesias, yo tengo una realidad distinta de un encuentro con Jesucristo. Ya a los 18 años, con un hogar difícil a la hora de las cosas espirituales, que eran muy fácilmente convocado como hogar a confundir religión con relación y este tipo de cuestiones. Sí, sí. Y fue difícil mi primera época. Desafortunadamente mi familia no aceptaba mi decisión de fe. Y bueno,
después las cosas se fueron adecuando y Dios tocó el corazón de mis padres, ya de muy grandes, pero tocó el corazón de mis padres después. Y cuando uno analiza lo que tiene ahora y lo que tenía antes, y esto se lo podemos transmitir a la audiencia, ha sido tan superador Dios. Qué importante. Ha dado tanto Dios, Sí. que uno no tiene otra cosa que capaz que no poder comprender cómo alguien no quiere tener fe en un Dios así. Pero bueno, también estamos transmitiendo este mensaje para que alguien tenga esa fe. Obviamente. Siempre pienso en esto que acabas de decir, que Dios es un Dios dador. Cuando Él les dice a aquel que quiera obedecerle, dice, si alguno te pide que lleves con él una carga, una milla, ve con él 2. Y cuando yo escucho eso de parte de Dios, me pongo a pensar, ¿qué hará Dios si Él me pide eso? Seguro que va a ir 4 conmigo, ¿no? Si Él me pide que vaya 2, seguramente Él va a ir 4. Y no solo 4. Dios ha prometido estar con nosotros y poner el hombro con nosotros siempre, aun cuando las circunstancias en la vida parecieran ser oscuras y difíciles. Sabemos que detrás de esa oscuridad hay un sol, que es el sol de justicia, aquel que brilla para entregarnos todo lo que necesitamos, ¿no? Esto es lo que la palabra de Dios nos dice, y a veces los seres humanos confundimos, ¿no, Dani? Porque hay un texto de la Biblia que dice que al que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Y claro, cuando decimos todas las cosas pensamos en que y un buen auto, salud, dinero, buena familia, buenos chicos, que no haya enfermedad y todas esas cosas que están aquí en este mundo y van a quedar aquí cuando nos vamos. Sí. Cuando Él dice cómo no nos dará con Él todas las cosas, empecemos a pensar en esto, comprender lo que Dios hace a pesar de no entenderlo, ¿no? Aceptar lo que Dios hace a pesar de no entenderlo. Es que lo fantástico es que se haya humanado, y a partir de este Jesús, el hombre más perfecto y el único hombre perfecto, porque si uno dice más podría poner un listado, el único hombre perfecto que ha existido sobre la historia de la humanidad, poder tener en primer plano un modelo conductual para actuar en la vida, ¿no? Vos lo decías hace un ratito, Carlos, no nos pide nada a Dios en la persona de Jesús que Él no haya cumplido. Dios te pide que ames a tu prójimo y Él lo amó. Dios te pide que te entregues por otro y Jesús lo hizo. Dios te pide que tengas misericordia por otro y Jesús la tuvo. Le dijo a sus discípulos que vayan. ¿Por qué? Porque Él ya había ido, por ejemplo. Y eso es lo fascinante de las cosas de Dios. Y por eso decimos, es superador Dios. Exactamente. Me gusta muchísimo que, por ejemplo, el autor a los Hechos, al libro de los Hechos, diga que Él va a escribir las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Porque Él hizo primero antes de enseñar. Nosotros optamos muchas veces por lograr la experiencia de la docencia y enseñar, y después, bueno, si viene la práctica va a estar bueno, ¿no? Como hacen muchos profesionales, ¿no? Inclusive hay profesionales de la salud que hacen eso, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, el Señor nos enseña de otra manera, ¿no? Es nuestro modelo a la máxima expresión, podemos decir así, ¿no? Bien. Vamos a estar participando esta tarde entonces con Daniel y con Nancy en la primera hora del programa, porque como dijimos estamos celebrando el 66 aniversario de la obra, del comienzo de la obra en Mar del Plata, y la iglesia local está ahora en este momento en el predio de 2 de abril. Tenemos allí un abrazo grande para los de 2 de abril, no solo para nuestros hermanos que están allí trabajando, sino para todo el barrio. Y un abrazo tremendo para todo Mar del Plata, claro, y para aquellos que nos miran o nos escuchan por internet, que gracias a Dios son y muchos, ¿sí? Así que tenemos este privilegio entonces de compartir este tiempo. Bueno, don Daniel, usted ha venido a trabajar, mi amigo. Yo vine a trabajar, dice, ¿no? Sí. Usted ha venido a trabajar. A ver, compartir. Daniel es un predicador itinerario, podemos decir así, aparte de que lo presentábamos como pastor de una de las iglesias de allí de Lanús, pero también es un hermano que está siendo utilizado por el Señor. Antes de ir a esto, permitidme meter una cuña, porque quisiera que me hables algo de Juntos. Vos sabés que Mar del Plata hace 2013 fue. Mar del Plata vivió algo muy especial, como fue esa participación
de juventud con, ¿cómo es? Jóvenes Unidos tras un objetivo supremo. No Título. no te vas a acordar. Jóvenes Unidos tras un objetivo supremo. Te digo que es un titulón porque tras un objetivo supremo está hablando de algo superlativo. ¿Cómo está eso? Está muy bien, gracias a Dios. Este año ya tenemos unos cuantos proyectos. Juntos es, por lejos, una campaña de transmisión del mensaje de salvación. Esa es la realidad. En grandes ciudades. Estuvimos en Mar del Plata en el 2013, estuvimos en Tucumán, en Santiago del Estero, en Avellaneda, Buenos Aires. Estamos apuntando ahora a el año próximo realizar regionales en distintos lugares del país. Arrancamos en abril en Gaiman y en Rawson. Qué lindo. Continuamos después en septiembre en Resistencia, Chaco. Y en Buenos Aires, en la localidad de Morón, en noviembre, a fecha a confirmar, pero probablemente sea en noviembre. El espíritu de Juntos, para cualquiera que nos esté oyendo, nos esté viendo, es este. Nosotros somos gente que hemos recibido una gran bendición en la vida. Y si nos callamos esa gran bendición, nos podemos considerar hasta inmorales. ¿Cómo puedo yo tener en mi vida algo que me haya beneficiado tanto, pero tanto, y no compartírselo a otro? Independientemente de que lo podamos comprender como un acto de obediencia a un Dios que lo pide, Cierto. también tiene que haber de nuestra parte esta responsabilidad social, si querés llamarlo, sí, puede ser. ¿Por qué no? De plantarnos delante de otro y decirle, mira, así como yo he sido beneficiado, quiero que vos también lo seas. Yo te explico cómo fui beneficiado. Eso juntos. Y poder sentarnos en una plaza, poder charlarlo caminando en la calle, poder sentarnos en una escuela y compartirlo con otra persona que tiene la misma necesidad que tuve yo y que Dios satisfizo. Exactamente. Vos sabés que cuando uno plantea una situación así, la mayoría de las personas, porque es cierto, la mayoría de las personas, no temo equivocarme, dice, ¿dónde está el curro? Claro. ¿No? Porque nosotros tenemos, no sé, la manera de comenzar nuestro programa diciendo dónde estamos y qué hacemos en lo que se refiere a la iglesia. Pero queremos decirte, a vos que nos estás viendo ahí y nos estás escuchando, que no es nuestro objetivo que vayas a la iglesia. Es decir, no priva o prima en nosotros que vos seas miembro de la iglesia. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque, como decía Daniel, tenemos en experiencia personal algo grandioso que Dios ha hecho, que está haciendo y que hará. Está haciendo, bueno, multitud de cosas, pero lo que hará es lo que más me cautiva, que es saber que si un día dejo este lugar, hay un lugar en los cielos que me está esperando, no porque lo merezca, sino porque entendí que Jesucristo dejó los cielos, dejó a su Padre, a sus ángeles, vino a este mundo, se hizo prácticamente nada, se hizo uno como yo, como Dani, como Nancy, como Noé. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ocupar el lugar de juicio y maldición que él, que ella tenía sobre su cabeza. En esto quiero decirte que si vos morís ahora, yo me quedo con las ganas de que vayas a mi iglesia. Yo me quedo con las ganas de que vos te congregues con nosotros. Y no es mi objetivo que vos te congregues con nosotros, si bien nos encantaría, nos gustaría muchísimo verte y tratar de crecer juntos en esto tan hermoso como es conocer a Dios, como es obedecer a Dios, granjearse las misericordias de Dios. Pero no sería justo de mi parte tratar de llevarte a cambiar, entre comillas, una religión para nada. No, el objetivo es otro, conocer al único, al verdadero, aquel que, como dijimos, ha hecho todo para que vos puedas ser feliz. Vos que sos triste, vos que estás aterrado por la droga, por el vicio, por un montón de cadenas, queremos traerte acá a la persona que salva, que libra de todas esas cosas y te hace una nueva criatura. En eso estábamos, en el intermedio, ¿no? Buceando un poco entre las cosas que nos gustan. Claro, la verdad que en el intervalo estábamos compartiendo algo de lo que observamos de Jesús, ¿no? Y producto de lo que estabas diciendo, Carlos, recién, qué importante esta cuestión, porque personas que están del otro lado en la radio, del otro lado en su computadora, del otro lado en la televisión,
con semejantes o distintos flagelos a los que todos experimentamos todos los días, desde una adicción hasta la violencia, o sencillamente hasta un problema laboral, o hasta la dificultad enorme de poner el pan hacia fin de mes. Exactamente. Todos sujetos a una problemática semejante, todos necesitamos un encuentro. Y un encuentro con Jesucristo es un encuentro transformador, inevitablemente transformador. Sí. Es encantador un pasaje, miren, muy viejo, pero muy viejo, del libro de Génesis en el capítulo 24, donde un hombre llamado Abraham envía a su criado a conseguir esposa, porque en aquella época la usanza era esa, a conseguir esposa para su hijo. Y este criado va a aquel lugar y cumple con aquello que era el cometido que le había dado su amo. Pero plantándose en ese cometido, preocupado por ese cometido, pide a Dios algo. Dame hoy un buen encuentro. Me encanta la expresión. Sí. Dame hoy un buen encuentro. Mi amigo, usted que está del otro lado, está necesitando un buen encuentro, pero no un encuentro, un buen encuentro. Un encuentro con alguien único, y eso es lo que compartíamos en el intervalo en la mesa de trabajo. Sí. Con alguien único, con el único, pero con el único que puede cambiar una vida en función de lo que va a ser en el futuro eterno. Porque como decía vos recién muy claramente, el futuro eterno modifica el presente. Si yo sé claramente que mi destino es el cielo y la felicidad con Dios, ¿cómo no voy a vivir en esta vida de miseria, de conflicto y de problema cotidiano de una manera distinta? Yo tengo esperanza. Correcto. Mi Dios me la dio. Sí. Y la Biblia dice en un texto extraordinario, en Hechos capítulo 4, versículo número 12, en ningún otro hay salvación. Y está hablando de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y cuando uno mira al Jesús de la Biblia, se encuentra con un ser único. Único, nacido virginalmente de María. Único, que siendo Dios se cría en el hogar de un carpintero. Eso es una cosa sorprendente. Total. Único, que pudiendo venir a reinar, porque lo querían poner como rey, le dice, yo no quiero ser rey, córranme de acá. Se corría del medio, para que nadie se le ocurriera ponerlo como rey de los judíos. Por el contrario, no tenía donde apoyar su cabeza para descansar. Único, porque además de cumplir con la voluntad de su padre, de ir a la cruz, quería ir a la cruz. Y esto es otra cosa que no deja de maravillar. Porque era conocedor claramente de lo que la cruz significaría. Él mismo establece claramente en 1 Timoteo 2:15 que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y en Juan 14, él mismo se dice, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no va por mí. Él también se establece como único. El problema es que, la verdad, los hombres hemos sacado esa unicidad y la hemos cambiado por religión. Entonces creemos que hay uno en una religión, otro en otra religión, otro en otra religión y otro en otra religión. Él sigue diciendo, yo soy el único que puede saciar la necesidad de tu alma, que puede cambiar tu vida por completo y que te puede mostrar cuál es tu responsabilidad ante tu situación y tu flagelo. Porque todos nosotros somos responsables de lo que nos pasa de algún modo. Claro. Dios define que esa responsabilidad es el pecado. Y en otra escritura muy antigua de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, establece un hombre muy sabio. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nunca peque, sí. Y yo no sé, Carlos, cómo los médicos lo pueden explicar, cómo los pastores lo pueden explicar, cómo los religiosos, los sacerdotes o los psicólogos lo pueden explicar. Yo sé cómo lo explica Dios y para mí eso es primario porque está acá. Y dice Dios, el problema que ustedes tienen, Jeremías 5:25, es que sus pecados separaron de ustedes el bien. Y si no está el bien, está el mal. Y por eso vivimos como vivimos. Claro. Yo creo que lo que la audiencia tiene que reflexionar, producto de que todos nosotros lo hemos reflexionado alguna vez, es esta cuestión de cuál es mi rol y mi responsabilidad en lo que me pasa. Mirarse a uno mismo y decir, yo soy un pecador. Y yo tengo que tomar una decisión ante el pecado. Y el pecado es lo que me daña, y el pecado es lo que me afecta. Y aquel que está metido en un vicio tendrá que acompañarse de un profesional, pero tendrá que ver su vida espiritual. También, sí. Y aquel que está pasando por problemas psicológicos, de depresión y muy graves, tendrá que ver un profesional, pero tendrá que analizar su vida espiritual. Porque a lo mejor se da cuenta que tiene un cambio delante suyo, que primero tiene que abrir una puerta a él, y después la puerta se abrirá por completo.
pero hay que golpear esa puerta. Así es. Del otro lado se encuentran con Jesucristo, el que se entregó en la cruz por todos y cada uno de nosotros, el que estableció claramente en labios del apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él toma una vida y la hace para siempre de nuevo. Sí, está claro. Si tomó la mía, ¿por qué no puede tomar la de otro? Seguro, seguro. En eso creemos, pero eso es lo que creemos que debemos transmitir. Es el único que puede dar el bien. Es el único que puede cambiarlo todo. Así es, amigo, amiga mía. No hay otra verdad más grande que la presencia de Dios cerca de vos. Créeme que estás escuchando estas cosas no por casualidad. Yo no creo en la casualidad. Yo creo sinceramente que en un Dios grande, que es muy misericordioso, que conoce a los algo más de 7.000 millones de seres humanos que poblamos este planeta y que los conoce en profundidad y en plenitud. Te conoce, sabe cuál es tu necesidad, pero como decía Daniel, hay una necesidad profesional, ¿por qué no? Sí, no la negamos. Dios ha dado la ciencia y están los profesionales para atender las cosas que el profesional puede atender. Pero hay algo, mi amigo, mi amiga, que no hay profesional que pueda solucionar, y ese problema es el problema espiritual. Hemos dicho desde esta cámara, desde este micrófono, que lamentablemente tenemos una sociedad enferma, y está enferma justamente porque no ha elegido lo mejor para sí. Antes ha querido solucionar los problemas emparchando cosas y tratando de ser un religioso, como muchos. Pues te quiero asegurar que pretender ganar el cielo portándote bien, te puedo asegurar que es lo mismo, exactamente igual, que te quieras elevar en el aire tirando de los cordones de tu zapato. Es inútil, es imposible, ¿no? El único, como decía Dani, el único, aquel que único que subió a una cruz sin pecado, porque al lado de él, si has alguna vez escuchado algo de la Biblia, al lado de él había dos que estaban también crucificados junto a él, pero en el medio de ese espantoso panorama había alguien sin pecado que estaba cargando con el tuyo, con el mío, con el de cada uno de nosotros, ¿no? Ese único, no había otro. Se buscó, ¿por qué no? Dice Ezequiel 30:23, dice, busqué y no hallé. Busqué a alguien, dice, en la tierra que se pusiese en favor del ser humano y no lo hallé. Entonces, hay un único que nació en un pesebre porque los hombres le dijimos, no queremos que habite con nosotros. Dentro de poco, menos de un mes, estaremos festejando, muchos festejarán sin saber por qué. Sí, sabe por qué. Otros pondrán un pesebre, ¿no es cierto? Y tampoco sabiendo mucho de ello. Bueno, todas estas cosas que han de acontecer, si Dios no viene esta noche, porque puede ser que venga a buscarnos, todo esto que se va a festejar nos habla justamente de este ser único. Único. ¿Sabés que es una cosa fascinante, Carlos? Hay un pasaje en Romanos capítulo número 5 que hace este concepto de único en el Señor Jesús de una manera notable. Porque dice, con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Ahora, por el malo. Yo te entiendo que hay grandes próceres que murieron por gente buena y porque creían por ella y son aplaudibles. Pero uno que muriera por el malo, o sea, por el pecador, o sea, por mí, por su propio enemigo, por el que lo había colgado. Es fantástico, es fantástico y es digno de ser creído al mismo tiempo. O sea, este es el buen encuentro que les queremos proponer. Este es el buen encuentro con el único, es el encuentro que hace bien. Es el encuentro con aquel que te ama y te ama en serio, porque sabes que escucho una propaganda, ¿no?, de una radio de aquí en Mar del Plata que dice queso fulanito, ¿no? Dice un queso de verdad. Y decíamos con mi esposa, ¿pero qué? ¿Hay queso de mentira? y cuando pensamos en esto, en que te amó verdaderamente, hay muchos que aman. Hay muchos que te aman el bolsillo también, ¿no? Que aman las posesiones que vos tenés. De hecho, este tema tan
virulento que tenemos, la inseguridad, es porque hay muchos que aman tu bolsillo, aman lo que vos tenés, ansía quedarse con lo poco o lo mucho que puedas tener. Pero este ser que ama lo demostró, como decía Dani, cuando yo era enemigo de él y me amó y puso su vida por mí. Y esto no me lo versearon, yo lo vivo, ¿no? Claro. Yo lo vivo. Claro. Entonces es una verdad que tiene experiencia. No es una musiquita, ni es un texto que voy a leer y queda en algo abstracto y no, es algo que vivo. Y lo vivo por la gracia del Hijo de Dios. En aquel mirarán a mí, al que traspasaron, dice Zacarías, ¿no? Qué fuerte eso, ¿no? Es fuertísimo. Y él mismo definió, ¿te acordás? Sí. En Juan capítulo 12 define claramente esto. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¡Wow! Sí, va. No es la mirada solamente, es atraer a las personas. No, sí, es como un imán, ¿no? Es como un imán, es decir, son los brazos abiertos que abrazan, que llaman. La cruz tiene ese símbolo, ¿no? Sí, que anhelan, sí. que esperan, Sí, que son abarcativos, que no discriminan. Hay cualquier cantidad de valores en esos brazos abiertos. Los brazos abiertos tienen una expresión para el cansado, para el preocupado. Los brazos abiertos da la sensación de aquel que no se cansa nunca, ¿no? De siempre estar esperando a ver quién puede venir a granjearse lo que él posee. Que es confiable. Mira, mañana en la iglesia de Calle Salta vamos a hablar de las promesas de Jesús. Ah, qué bueno. Y del cumplimiento de las promesas. Y como todas las promesas recaen de la más grande de las promesas, la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Pero todas las otras, para vivir todos los días, porque los que creemos y que creemos en esas promesas y que conocemos su cumplimiento y que hemos visto que se han cumplido en nuestra vida, nos gozamos y nos alegramos muchísimo cuando las repasamos y las compartimos. O sea que yo repito muchas cosas, ¿no? Porque es irremediable cuando se hablan de las promesas o hablamos de las promesas. Para mí es el ejemplo que la promesa que Dios da no es como el burro y la zanahoria, ¿no? Andá tranquilo, ya te la muestro y vos caminás. Las promesas que Dios da son para saborearlas y para experimentarlas, porque tienen cumplimiento. Hay muchas, obviamente, que se van a cumplir más adelante o en la eternidad. Pero cuántas promesas, por ejemplo, aquella que Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Daniel, Nancy, yo lo dije en la congregación, no me da vergüenza decirlo porque fue así, se lo decía a los directivos de la radio la vez pasada. Yo nací en un rancho prestado. Nací en un rancho prestado, siendo mis padres creyentes ya. 8 hermanos, ¿no? Mi vieja viuda, con 8 hijos y en un rancho prestado. ¿Y qué te puedo decir de experiencias de Dios? ¿Qué te puedo decir de esto? No te dejaré ni te desampararé. No puedo negarlo, negro. No puedo negarlo. Pero pensaba, Carlos, como decía el tema que dice mi mirada puesta en ti, pensaba que el hombre es el que decide mirar a Dios. Exactamente. Nosotros hablamos de cuando miramos, hablamos de que uno decide qué mirar. Sí. Uno decide y cuando decide qué mirar, decide, es como que también se hace cargo, ¿no? Uno, decido mirar. Entonces, qué bueno que el autor decía que él había decidido mirar a Dios. Dios no te obliga. Fíjate que Dios te da la opción a que vos decidas. Siendo único, siendo soberano, siendo creador, Él no te obliga. Él te da la opción y te dice que te invita a que vos lo mires a Él. Pero si vos no lo podés mirar... O no lo querés mirar. A veces las personas no pueden. No, porque no tienen luz para eso, no tienen visión de... A veces la mirada está como tapada o está puesta. Por el problema. Claro. Sí. A veces el problema ocupa toda la visión de lo la posibilidad. Y siempre que hay un problema, también hay una posible solución. Salvo los problemas que no la tienen. Pero son pocos. Y esto hablando de la mirada... Qué bueno que es a veces correr un poquitito o del problema, correr un poquito esa mirada y poner la mirada en Dios. Así es. Poner la mirada, elegir, decidir mirar a Dios. Me hiciste acordar de un viejo himno que dice: la mirada de fe al que ha muerto en la cruz infalible, la vida te da. Ni dudarlo. Una mirada de fe, ¿no?
Sí, sí. Lo que ocurre es que las promesas del Señor son el cumplimiento del efecto de esa mirada. Es decir, a ver, porque yo lo miro a Él y agarrás Isaías 26:3 y de repente lees, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Claro. Entonces uno separa las vicisitudes de su vida Sí. y dice, ¿qué me está pasando? Estoy en una circunstancia tan complicada, tan difícil, tendría que estar acorralado, desesperado, y de repente hay una paz extraña, sobrenatural. No baja un ángel del cielo, pero está dentro de uno. Y uno cuando lo razona dice, esto no puede ser otra cosa que Dios. Hay una canción que cantan los pibes, normalmente una canción cristiana, de un conjunto que se llama Rescate, y que dice, indudablemente tú estás en esto. Entonces uno mira las cosas de que le pasan en la vida y dice, Señor, me refugio en tus promesas porque cumplís lo que decís. Exactamente. Sí, Y Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y eso es una promesa. Y el que cree en Él tiene vida eterna. Y lo cumple. Los antiguos decían, en el Antiguo Testamento, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo decían en el Antiguo Testamento, allá 4.000 años atrás. Y han pasado 6.000 años y seguimos sosteniendo, porque la experiencia es esa. Dani, Él no miente. Claro. Él no miente, y lo que ha dicho lo va a hacer. Y lo va a hacer no en el carácter de muchas veces nuestras promesas. Nosotros también y prometemos, sí, dentro de lo posible, con honestidad y con proyección y demás. Pero llega un momento en que no podemos. Llega un momento en que nuestros límites hacen que esa promesa caduque. Dios no es así. Dios es ilimitado. No tiene límites para cumplir sus promesas, porque Él es el Todopoderoso, ¿no? El único. El único. Aquel que ha hecho lo único para que vos y yo creamos. Y que no se necesita otra cosa única, y que no se necesita otra crucifixión, que no se necesita otro sacrificio, porque lo que Él hizo fue, como único, únicamente perfecto. Así es. Y confiable, y creíble, y digno de ser creído, y con todo respeto le decimos a toda la audiencia, no podemos entender cómo alguien se niega a creer. Porque el beneficio es tan grande que no puedo comprender cómo alguien se niegue a creer que su vida puede ser nueva, que su vida puede ser buena y digna de ser vivida, y tomado de la mano de Dios, enfrentando las dificultades de la vida cotidiana, y al cabo de este peregrinar por el mundo, el cielo. ¿Cómo no se puede creer esto? Sí. Se lo queremos decir desde aquí sentados. Por favor, acepten a Jesucristo en su corazón. Hay muchas razones por las cuales los hombres no aceptan esto. Los hombres, las mujeres no aceptan esto. Una de ellas puede ser que no quiero cambiar mi religión. Otra, no me quiero comprometer con esta gente, con nosotros, ¿no? Es que, a ver, Dios no habla de cambiar de religión. Cuando Jesucristo vino a la tierra, no vino a inventar una religión, vino a solucionar un problema. Él dijo que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, vino a solucionar ese problema, ¿no es cierto? No es cuestión de cambiar de una religión, tampoco es una cuestión de compromiso con nosotros, sí es un compromiso con Dios, un compromiso personal, que no podemos negarlo, porque estaríamos negando al Señor de los compromisos, ¿no? Porque Él establece compromisos. Él no te da la salvación porque, bueno, vos sos bueno, te voy a salvar. Sino establece una relación, porque hablaste de no religión, sino relación, establece una nueva relación con compromisos. Él y vos y Él, ¿o no? Sí, totalmente. Entonces, para vivir una vida acorde a lo que Dios pide, este es el otro tema, vivir una vida acorde a lo que Dios pide, es necesario conocer qué es lo que dice Dios. Y esto es lo que estamos tratando de explicarte. ¿Qué es lo que dice Dios para tu vida? Queremos mostrarte a un Dios que ama, a un Dios que salva, a un Dios que ha hecho todo para que vos tengas eternidad en los cielos. Y ese conocimiento del cual vos hablás, cuando se adquiere, se irradia hacia el entorno. ¿Qué quiero decir? Conozco cientos de familias destruidas, que dejaron de estar destruidas porque Jesucristo entró a la casa.
Sí, sí, sí. Y cuando entra en alguien que lo aceptó, y ese que lo aceptó por la fe cambia, irradia a sus seres queridos y el hogar cambia. Sí, sí, Y sus seres queridos van haciendo una transformación en sus vidas como este primero. Con lo cual, este primer paso que a lo mejor puede dar alguien es transformador aún de la realidad de los demás. Es una utopía, ¿no? Sí. Pero si las sociedades se llenaran de Jesucristo, qué distinto sería todo. Oh. Pero es una utopía. Sin embargo, seguimos en lo individual, porque este mensaje fantástico y extraordinario es personal. Persona a persona. Sí, sí. Es una relación de uno a uno. El Dios de los cielos y el Salvador de las almas y una sola persona. Mira, como experiencia, conozco a un matrimonio que él estaba a punto de matar a su mujer y suicidarse. Y encontró a Jesucristo, ¿no? Hay tantos de esos. Yo conozco uno. Y conozco también a una persona que cada día que despierta, le dice a Dios, por favor, 24 horas sin droga. Sí, sí, sí. Es el día de hoy que le dice el Señor en cada amanecer, por favor, Señor, 24 horas sin droga. Tenemos a alguien que nos sostiene. Sí. Somos débiles, claro que somos débiles. Que podemos caer, más vale. Somos de carne y hueso, como dice, ¿no? El jingle común en la sociedad. Pero hay uno que se hizo de carne y hueso para ocupar nuestro lugar en el juicio que Dios había desplegado por la humanidad. Y esto no tiene parangón. Sí, sí. Que alguien haya pagado mi eternidad, que alguien haya pagado lo que yo hice, la maldad que hice, el pecado que cometí. No tiene comparación. Esto no tiene parangón. Entonces, porque el único no entra en ningún listado. No hay nadie que pueda competir con él. No hay, porque no compite, es imposible que compita. No, él no vino para competir. Esa es la realidad. En una oportunidad les dijo a sus seguidores, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿No? Y bueno, hay muchas respuestas para eso, que hoy en día, ¿no? Hoy en día habría muchas respuestas. Si hiciésemos una encuesta acá por el canal 46 o por FM, seguramente habría muchas respuestas, ¿no? Pero hubo una sola que satisfizo el corazón del Salvador, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otra manera. Ese mismo ser, el apóstol San Pedro, tuvo que decirle en alguna oportunidad a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No puedo estar a tu lado. Eres muy sublime para que yo pueda estar. Sin embargo, él vino y se metió en esta maraña de mentiras y de hipocresía y de tantas cosas que vivimos los seres humanos porque quería rescatar el alma. ¿Y por qué no? Y porque es el único que es capaz de comprendernos. Así es. Eso es lo fantástico. Es capaz de comprendernos porque recibió las mismas tentaciones que nosotros, mas no cayó jamás. Jamás. Y ese es y el que gran, podía caer. Y que podía caer, mas no cayó jamás. No cayó. Entonces, esta cuestión de darnos cuenta de quién es, y querido oyente y querido televidente, que te des cuenta de quién es, fue anunciado de tal forma y de tal manera maravillosa, que el 24 o el 25, tomemos una copita, comamos lo que querramos comer, pero no se olviden de esto. En Mateo 1:21 se aclaró claramente quién era. Y llamarás su nombre, dice el ángel, Jesús. ¿Por qué le vas a llamar Jesús? Porque salvará a su pueblo de su pecado. Cuando nacía ese bebé, nacía un Salvador. Un Salvador que quiere ser Salvador suyo, que quiere ser Salvador tuyo, como fue Salvador nuestro y como es Salvador nuestro. Muy bien. Bien, gracias Daniel por venir, gracias Nancy por estar esta horita con nosotros, intentando, como decimos, ¿no? Con mucha limitación, llegar al corazón de nuestros amigos con un mensaje de paz, de amor y de verdadera esperanza, ¿no? En esto queremos hacer hincapié. El mensaje no es nuestro, es de Él, de Jesucristo, y queremos compartirlo, porque como dijo Dani en reiteradas oportunidades, a mí me ha hecho bien, y estoy deseoso que sea de bendición también para tu vida.